Despido injusto. Como una mujer cambió una vida pobre y descubrió su sorprendente destino. Verónica nunca imaginó que aquel día comenzaría como cualquier otro, con el sol brillando sobre las coloridas casas de su barrio. Pero la rutina cotidiana se tornó un torbellino el instante en que el gerente de la pequeña fábrica, con un rostro inexpresivo, la miró fijamente y pronunció la palabra que cambiaría su vida: despedida. Fue como si el suelo se abriera a sus pies, tragándola sin piedad. Su corazón se hundió en una montaña de preocupación y miedo por su hija. La sala de reuniones, antes saturada de ruido y risas, quedó en un silencio ensordecedor mientras un nudo se formaba en su garganta. ¿Cómo contaría a su pequeña que ya no habría más dulces ni paseos a la plaza? Rápidamente, abandonó la fábrica, su mente zumbando como una colmena revuelta. Caminaba por las polvorientas calles, sintiendo el peso del mundo sobre sus espaldas. La amenaza de la miseria acechaba, como un monstruo siempre al acecho. Pero a su alrededor, las voces cariñosas de los vecinos comenzaron a susurrar, se unieron en su apoyo, como un clamor colectivo que la envolvía. «No estás sola», repetían. Así, en medio del dolor, Verónica sintió un rayo de esperanza. Mientras la noticia se esparcía por el barrio, sus amigos y compañeros le ofrecían ayuda. Y fue en esas cocciones de café y platillos compartidos en la acera, en esas risitas de los niños que jugaban cerca, donde comenzó a restaurar su espíritu. Verónica escuchó historias de otros que se habían levantado tras caídas, descubriendo que la vida podía ser dura, pero que también era maravillosa en su magia. Regresó a casa una tarde, el corazón un poco más ligero, y decidió que no dejaría que esa injusticia la derrotara. Inspirada por el fervor de sus vecinos, se aventuró a crear algo propio. Las manos de Verónica, siempre hábiles para el trabajo manual, comenzaron a dar vida a sus primeras piezas de artesanía. Los vibrantes colores del arte popular mexicano se entrelazaban con su propio toque personal. Trabajaba largas horas mientras su pequeña dormía. Cada objeto representaba no solo su esfuerzo, sino también sus sueños entrelazados. Sin embargo, las viejas inseguridades emergieron. Algunos en el barrio la miraban con duda: ¿una mujer pobre haciendo negocios? Susurraban. Pero el fuego que le ardía dentro, avivado por las palabras de su abuela, le decía que merecía intentarlo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La adversidad se intensificó cuando su antiguo jefe apareció en el mercado local, lleno de altanería, desestimando su pequeño puesto. «Esto no es un lugar para ti, Verónica», soltó con desprecio. Pero ella, mirando a su alrededor, con la fuerza de su comunidad apoyándola, le contestó: «No tienes idea de lo que soy capaz». Su voz resonó con una certeza inquebrantable que sorprendió al mismo eco de su dolor. Era un instante crucial, un instante donde la vida se tambaleaba entre el miedo y la valentía. Verónica se dio cuenta de que su lucha no solo le pertenecía a ella. Era por cada mujer que había callado su voz, por cada madre que soñaba con un futuro mejor. Su historia apenas comenzaba, y aunque el camino estuviera lleno de obstáculos, ella estaba lista para enfrentarlos y florecer. La pregunta persistía en el aire: ¿logrará transformar su dolor en victoria? El futuro, lleno de incertidumbre, también brillaba con posibilidades que ahora les pertenecían. El calor del día se deslizaba suavemente sobre el barrio mientras Verónica organizaba sus primeros productos para una pequeña exposición en la plaza. Pintadas a mano, sus piezas de cerámica eran un reflejo de su alma, vibrantes, llenas de vida, y con historias que contar. Cada trazo era un susurro de sus sueños materiales y emocionales. Algunos de sus vecinos se acercaban, curiosos, y ella les sonreía, sintiendo el eco de sus palabras de apoyo que aún vibraban en sus oídos. Sin embargo, la inseguridad aún se aferraba a su corazón como una sombra. Preguntas danzaban sin rumbo: ¿y si no vendía nada? ¿Y si fracasaba ante la mirada crítica de su antiguo jefe?
Por un instante, pensó en renunciar a la idea y volver a esconderse en la rutina que conocía. Pero al recordar el brillo de los ojos de su hija cuando le había hablado de sus planes, se sintió invadida por una oleada de determinación. El día de la exposición llegó, y la plaza vibraba con una energía inigualable. Familias reían, los niños correteaban entre los puestos y el aire se llenaba con el aroma de antojitos tradicionales. Con el alma disparada de nervios y emoción, Verónica colocó su mercancía en una mesa decorada con un mantón colorido, símbolo de su herencia y lucha. Cuando la gente comenzó a acercarse, sus corazones latían como uno solo, y ella se dio cuenta de que no estaba sola en ese viaje. Las primeras personas a las que recibió no tenían expectativas. Miraban con curiosidad y se llevaban algunas de sus creaciones con una sonrisa. Esta pequeña respuesta del universo comenzó a encender la confianza en su pecho. Esto es solo el principio, se decía una y otra vez, sintiendo que sus miedos iban desvaneciéndose en la alegría de compartir su arte. Incluso el grupo de mujeres con las que solía trabajar en la fábrica decidió apoyar su emprendimiento. «Nos tienes a tu lado, Verónica», le dijeron, susurrando el átomos de fuerza. Sin embargo, la sombra de su exjefe no se desvanecía. Un día, cuando la música llenaba la plaza y la gente reía, él apareció de nuevo, en una esquina, observando con desdén. Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. La inseguridad amenazaba con resurgir como un monstruo antiguo, dispuesto a devorar su nuevo espacio de libertad. Pero esta vez, no se dejaría vencer. Con su cabeza en alto y el pecho lleno de valor, dejó que su voz sonara más fuerte que su miedo. «No puedo dejar que nadie me detenga. No yo, no ahora», murmuró para sí misma. A medida que el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, una mujer se acercó a su mesa. Era una desconocida, con la mirada brillante de admiración. «Tus piezas son hermosas. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto?», preguntó, admirando cada detalle. Verónica, cautivada por la conexión, compartió su historia, sobre sus luchas y esperanzas. La mujer, emocionada, se llevó varias piezas. Justo cuando Verónica comenzaba a sentir que, quizás, todo iba a salir bien, un estruendo resonó en la plaza. Un grupo de hombres entró con un aire de desdén, desmereciendo los trabajos de los artesanos. «Esto es una pérdida de tiempo», rió uno de ellos, llamando la atención de la multitud. El corazón de Verónica se paró. ¿Caería en sus viejos miedos? Pero al mirar a su alrededor, vio el apoyo incondicional de su comunidad. Su voz, aún temblorosa, se alzó: «Esto no es una pérdida de tiempo. Esto es la esencia de quienes somos». En sus palabras, encontró la fuerza para desafiar el ataque. La plaza se detuvo, esperando su reacción. La tensión era palpable, y la multitud contenía la respiración. Todo dependía de este momento. ¿Podría transformar su miedo en victoria? Su historia, el reflejo de tantas otras, estaba a punto de desatarse. La multitud pareció estallar en murmullos, como si el aire mismo se hubiese cargado de electricidad. Verónica sentía que el mundo se aquietaba a su alrededor, cada palabra suya flotando en el espacio como un tambor resonando en el silencio. Sus ojos se clavaron en aquellos hombres, cuya risa burlona marcaba el contraste con la calidez que había encontrado en la plaza. Sin embargo, no podía permitir que su inseguridad la dominara. «Este no es solo un trabajo», continuó, su voz cada vez más firme. «Es una obra de amor, de dedicación, de resistencia. Es lo que llevamos dentro». Al ver la mirada atenta de su gente, comprendió que no estaba en solitario. Formaba parte de un tejido, una comunidad de sueños y aspiraciones. Parecía como si cada persona en la plaza estuviera alineada a su lado, dispuesta a repeler la sombra de aquellos hombres. Poco a poco, en la medida que sus palabras fluían, la risa burlona de uno de ellos se apagó. Su expresión cambió, titubeando entre la incredulidad y el enojo. La energía de la plaza era palpable, una ola de solidaridad que comenzaba a levantarse. Las mujeres que antes la apoyaban empezaron a acercarse, comprando más de sus obras, sus caras llenas de determinación. La voz de Verónica resonaba con algo más que palabras, era un rito de afirmación. «Lo que hacemos aquí, lo que vemos, va más allá de cualquier crítica. Esto es nuestra historia.
No se trata solo de cerámica, se trata de nuestras vidas, de lo que hemos construido y lo que seguimos construyendo. Con cada frase, ella misma se llenaba de energía, un fuego que no había sentido en años. La multitud dio un paso adelante, apoyando su llamada a la dignidad. Finalmente, un hombre del grupo decidió intervenir, acercándose con una sonrisa forzada, intentando restar importancia. No necesitamos que nos digas que es importante. Estamos aquí para divertirnos, no para escuchar tus sermones. Su tono era burlón, pero la respuesta de Verónica lo paralizó. ¿Sabes qué es la diversión? Le preguntó con un brillo intenso en sus ojos. Es ver cómo nuestras risas se mezclan con lo que creamos, como esta cerámica que trae vida a nuestras mesas. Cada pieza tiene una historia. ¿Qué historia traes tú? Con una firmeza inquebrantable, había tomado la batuta. Era justo esa confrontación la que necesitaba para activar no solo su propia voz, sino la de todos los que la rodeaban. La plaza, antes vibrante y llena de ruido, retumbó con aplausos y gritos de aliento. Verónica sintió que la energía vibrante decía más que 1000 palabras. Había encendido un fuego en su interior. La desigualdad, el desdén, ese desdén que había carcomido su alma durante tanto tiempo se estaba esfumando. Ahí estaba, frente al asombro de su comunidad, forjando un nuevo camino. Sin embargo, mientras la plaza estallaba en celebraciones, un frío de realidad se deslizó por su espalda. Miró hacia el exjefe, que evaluaba la situación desde la distancia, su expresión una mezcla de desprecio y malicia. Su presencia era como un presagio. ¿Cuál sería su siguiente movimiento? Verónica sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La calma antes de la tormenta, el aliento se le aceleró. Con el corazón latiendo en su pecho, ella sabía que tendría que enfrentar no solo el juicio de aquellos hombres, sino también el recuerdo de su antiguo trabajo, sus miedos, y lo que su nueva vida realmente significaba. Esto no ha terminado, murmuró entre dientes. La pregunta la abordó con fuerza, ¿podría realmente convertir su triunfo en una resistencia duradera? El eco de las risas la rodeaba, pero en su interior, la batalla por su autonomía apenas comenzaba. Verónica observó cómo la plaza rebosaba de energía y entusiasmo. Las risas y los aplausos resonaban en su corazón como un mantra, pero sabía que la sombra de su exjefe todavía acechaba. La risa, la alegría, la comunidad, todo esto podía desvanecerse si no estaba preparada para luchar. Con el pulso acelerado y su voz aún vibrante, dio un paso al frente, envolviendo a la multitud con una conexión sagrada. Esto es un comienzo, exclamó, su mirada inflexible fija en todas las caras que la miraban con admiración. Pero también es un recordatorio de lo que podemos perder. Si estos hombres creen que pueden menospreciar nuestro trabajo, están subestimando nuestra determinación y nuestra esencia. La multitud respiró como si un aire nuevo hubiera entrado en sus pulmones. En medio de la euforia, una mujer levantó su mano. Verónica, ¿qué vamos a hacer para defender nuestra comunidad? La pregunta fluyó entre la multitud, convirtiéndose en un eco incierto. Verónica sintió la presión de la pregunta, como un peso en sus hombros. Debemos permanecer unidas. No solo por nosotros, sino por todas las mujeres que luchan por ser escuchadas. Debemos mostrarle a estos hombres que su desprecio no tiene cabida aquí. Justo cuando sus palabras parecían resonar, una risa burlona emergió de entre la multitud. Era el exjefe. ¿Así que ahora la cerámica va a salvar el mundo? ¡Qué ridículo! Su voz cortante cortó el aire, arrastrando a todos hacia la oscuridad otra vez. Estefania, una de sus amigas más cercanas, se volvió hacia Verónica. ¿Realmente va a dejarlos ganar? La pregunta flotó en el aire, como un hielo en una tarde cálida. Sin poder responder de inmediato, Verónica sintió que un fuego comenzaba a arder dentro de ella una vez más. No, gritó, sintiendo la fuerza de su comunidad detrás de ella. No dejaremos que nos quiten nuestra voz. Estamos construyendo un hogar aquí, no hábiles manos de cerámica, sino un lugar donde cada individuo, cada historia, vale más que cualquier risa burlona. Este es nuestro vínculo. Los murmullos comenzaron a levantarse, como olas en el mar. Verónica se soltó, dejó que las palabras fluyeran como la arcilla entre sus dedos.
Pronto una atmósfera de desafío comenzó a formarse, y la multitud respondía con enfados, gritos y gestos de apoyo. Mientras la tensión se disipaba lentamente, se dio cuenta de que no solo luchaban por la cerámica, sino por una identidad colectivamente forjada, una resistencia cimentada en amor y coraje. Al mismo tiempo, el exjefe, con una mirada de ira contenida, se dio cuenta del fuego que había encendido, y eso lo inquietó. Con un escalofrío, Verónica hizo la conexión, él era el eslabón que se interponía entre su comunidad y el futuro que merecían. Justo antes de que pudiera cerrar la conversación, la exjefa levantó el puño con desdén. Espero que no te ilusiones demasiado, Verónica. Esto no se queda así. Voy a hacer que pagues por tus palabras. La amenaza, fría y calculada, resonó en el aire como un trueno. Todos en la plaza contuvieron la respiración. El eco de su advertencia se sintió como una piedra arrojada a un lago en calma. Verónica sabía que debía hacer algo, y rápido. Miró a su alrededor y vio a los ojos de su comunidad, llenos de fe y de incertidumbres. En ese instante, el futuro se expandía como las oportunidades que una vez pensó que había perdido. ¿Estamos listos para enfrentar este desafío?, preguntó finalmente, sin soltar el contacto visual de la multitud expectante. Y en ese momento, el corazón de la plaza latió como uno, una voz unificada que resonó en el aire: sí. La verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué estrategias utilizarían para enfrentar la amenaza que se avecinaba? Verónica sintió, en su interior, que todo lo que había vivido hasta este momento la había preparado para el desafío que se presentaba. Mientras la plaza se llenaba de un fervor renovado, Verónica supo que, sin importar lo que sucediera, ya no se sentía sola. La pregunta flotaba en su mente: ¿podría realmente transformar esta lucha en un símbolo de esperanza ante la adversidad? El sonido de los aplausos aún reverberaba en el aire mientras Verónica volvía a tomar el control de la conversación. Su corazón latía con fuerza, y había una chispa en su mirada que nadie en la plaza podía ignorar. Se plantó firme, sintiendo el firme apoyo de sus amigos y aliados. La comunidad había despertado, y los murmullos de determinación eran ecos de una revolución que se gestaba. Necesitamos un plan, empezó a decir, su voz ya no titubeante, sino clara y firme. No solo vamos a enfrentar a este hombre, sino que vamos a construir algo que dure más allá de sus burlas. Vamos a organizarnos. Una sonrisa iluminó la cara de Estefania, que se acercó más. ¿Qué necesitas?, preguntó con firmeza. Las luces de la plaza reflejaban la determinación en sus ojos. Esa pregunta, tan simple y poderosa, la llenó de confianza. Necesitamos involucrar a más mujeres, no solo de aquí, sino de otras comunidades. Debemos hacer que escuchen nuestras voces, que entiendan que somos fuertes y que no tienen poder sobre nosotras. Verónica sintió el calor de cada palabra como si ella misma estuviera moldeando un nuevo futuro. Las ideas comenzaron a fluir entre ellas, una propuesta tras otra, un taller de cerámica que organizaría un evento artístico donde cada una pudiera exponer su historia a través de la arcilla. Se hablarían de sus luchas, sus sueños, su valentía. La plaza sería una galería de resistencia. Sin embargo, la risa burlona del exjefe aún se sentía como un eco lejano. Pero, ¿que si él se entera de nuestros planes?, le preguntó una mujer, con un atisbo de miedo en su voz. Que se entere, respondió Verónica con una sonrisa desafiante. No podemos permitir que el miedo gobierne nuestras acciones. Él se alimenta de la duda y la división, pero nosotras somos fuertes juntas. Los murmullos de aprobación empezaron a crecer nuevamente, expandiéndose en olas de energía. La idea del evento tomó forma, y rápidamente se organizaron responsables para cada tarea. Verónica, sintiendo el amor y la conexión que la unía a todas esas mujeres, se dio cuenta de que no solo estaban luchando por sus trabajos, sino también por su dignidad y su ser. Cuando la reunión terminó, cada mujer se dispersó con una chispa de esperanza en sus corazones. Verónica se quedó unos momentos más en la plaza, disfrutando de la energía vibrante que todavía respiraba entre aquellos ladrillos. Mientras miraba el cielo oscurecerse, sintió que las cosas estaban cambiando. Pero, en el fondo, sabía que esto era solo el principio.
Esa noche, mientras repasaba sus pensamientos en casa, un mensaje parpadeó en su teléfono. Era de una persona inesperada, su madre. Verónica, ¿podemos hablar? Hay algo que necesito decirte. Es sobre tu exjefe y algo que no sabías. La curiosidad se apoderó de ella, pero también una sombra de inquietud. ¿Qué podría ocultarle su madre? Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar el rumbo de su lucha. El corazón de Verónica latía con fuerza mientras se preguntaba, ¿será una revelación que podría fortalecer su causa, o una verdad que pondría todo en riesgo? Verónica se sentó en el borde de su cama, el brillo de la pantalla iluminando su rostro. Sintió como un nudo se formaba en su estómago mientras leía el mensaje una y otra vez. Cambiando el ritmo de la respiración, finalmente decidió contestar. Claro, mami. ¿Cuándo? Su corazón seguía latiendo fuerte, esperando la respuesta. La respuesta llegó rápido, mañana a las 10 en el café de siempre. Verónica tragó saliva, la inquietud creciendo en su pecho. No solo se trataba de su madre, sino que el exjefe de su familia siempre había sido un tema delicado. ¿Qué había hecho esta vez? Al día siguiente, el sol iluminaba la ciudad con un nuevo brillo. Verónica llegó al café, el aroma a café recién hecho llenando el aire. Todo era familiar, pero había algo en el ambiente que le hacía sentir un leve escalofrío. Se sentó en una mesa de la esquina y pidió un café sin azúcar, típico de un día que prometía ser amargo. Su madre apareció poco después, con una expresión que solía conocer. Una mezcla de determinación y preocupación. Al sentarse, le tomó la mano. Verónica, hay algo que no te he contado. Por años he guardado silencio, pero esto ya no puede esperar. El café llegó, pero ni siquiera pensaron en tocarlo. La seriedad en el rostro de su madre lo decía todo. El exjefe, él no solo te despidió porque quería, había algo más. Algo que me duele decirte. Verónica contuvo la respiración, notando que el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. ¿Qué es, mamá? La voz le temblaba. Él es parte de una red corrupta. Su poder no solo viene de su influencia, sino de conexiones oscuras con personas que buscan mantener a las mujeres calladas y divididas. Una vez me ofreció un trato, a mí también, cuando trabajaba. Creí que era un ascenso, pero era una trampa. Tuve que escapar. La voz de su madre se quebró, recordando aquel pasado del que nunca había hablado. Las palabras cayeron sobre Verónica como una tormenta. Sus pensamientos se mezclaban, cada sección de su mente luchaba por encontrar sentido a lo que escuchaba. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Preguntó, su voz ahora más fuerte, como si estuviera tratando de encontrar el control en medio del caos. Te quise proteger. No quería que te involucraras más en este mundo. Nunca quise que sintieras miedo por lo que podrías enfrentar. Pero ahora, viéndote pelear, sé que eres más fuerte de lo que yo creía. Este hombre no se detendrá. Él necesita ser expuesto. El peso de la verdad se instaló en su pecho. La determinación que había sentido anoche se transformó en fuego. Si esto es cierto, tenemos que detenerlo. No solo por mí, sino por todas las mujeres que están sufriendo bajo su yugo. Sintió que el propósito la envolvía, era casi liberador. Su madre la miró con admiración, paralela a la preocupación que aún habitaba en su corazón. Es peligroso. No puedes hacer esto sola, advirtió. Pero no estoy sola. Tengo a mis amigas, tengo a la comunidad. Verónica sintió que las palabras fluían de ella. Lo que necesitamos es unir fuerzas. Si su red es tan grande, tenemos que construir contra eso, lanzar desde todos los frentes. La plaza no es solo nuestra voz, puede ser la chispa de un gran cambio. Por un momento, se sintió poderosa, lista para enfrentar cualquier adversidad. Pero una pregunta ardía en su mente: ¿qué otros secretos y verdades yacían ocultos en las sombras que rodeaban a su exjefe? Cuanto más tendría que descubrir para ganar esta batalla. Al levantarse, su madre la vio, la valentía brotando de su ser. Si decides seguir adelante, ten cuidado. Prométeme que no te dejarás llevar por la rabia, que pondrás tu corazón en esta lucha. Con una sonrisa decidida, Verónica asintió. Lo prometo, pero no puedo esperar más. Tengo que hablar con las chicas.
Mientras dejaban el café, un nuevo propósito brillaba en su interior. El camino delante de ella se dibujaba lleno de obstáculos pero también de posibilidades. Fue entonces cuando su teléfono vibró de nuevo. Una notificación emergió en pantalla, una imagen de un encuentro secreto entre su exjefe y alguien que reconocía. El miedo y la urgencia se apoderaron de ella. Mami, esto podría ser una prueba, susurró, y antes de poder disfrutar del impulso de su decisión, supo que se avecinaba una tormenta. ¿Sería capaz de lidiar con lo que estaba por venir? Verónica salió del café con una mezcla de determinación y ansiedad. La imagen en su teléfono repetía su reconocimiento como un eco, resonando en su mente. ¿Por qué estaba él con esa persona? La pantalla parecía arder entre sus manos mientras la ciudad seguía su ritmo habitual, ajena al tumulto interno que la consumía. Tomó un taxi hacia su casa, el aire fresco de la mañana no lograba calmar sus nervios. Su mente se llenó de pensamientos, debía hablar con sus amigas, pero cómo abordarlas, qué información tenía que compartir. Sintió una presión en su pecho, como si todo un mundo dependiera de aquella conversación. Al llegar a su hogar, se encontró con un mensaje de Carla, su mejor amiga. ¿Todo bien? Te noto rara. ¿Nos vemos? Verónica sonrió con gratitud. Se apresuró a responder, sí, necesito verte. Es urgente. Solo pasaron unos minutos antes de que Carla llegara a su puerta, con una expresión preocupada, lista para ofrecer su apoyo. Verónica, ¿qué pasa? Preguntó mientras entraba, su voz suave como un abrazo. Verónica respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Necesito que me escuches. Mi mamá me contó algo sobre el exjefe y su red corrupta. Hay más cosas que están pasando, y creo que hay que hacer algo. Carla frunció el ceño, en un principio incrédula. ¿Una red? ¿De qué hablas? Eso suena peligroso. Lo es. Pero mira esto. Verónica le mostró la imagen del teléfono, el par de hombres en una reunión secreta. Carla la miró, sus ojos abiertos de par en par. Ese es. No puede ser. Pero, ¿qué vas a hacer? Preguntó, preocupada. No puedo quedarme de brazos cruzados. Necesitamos reunir más información, hablar con otras mujeres que tal vez han pasado por lo mismo. Estoy segura de que no soy la única. La voz de Verónica cobraba fuerza con cada palabra. Carla la miró fijamente. Tienes razón. Pero esto puede salirse de control. ¿Y si te encuentra? Verónica sintió un escalofrío y recordó la advertencia de su madre. Sé que hay riesgos, pero no puedo dejar que el miedo me paralice. Tengo que actuar. Las dos amigas comenzaron a elaborar un plan. Decidieron organizar una reunión con el grupo de mujeres del barrio, para que se compartieran anécdotas y fortaleza. Podemos reunir nuestras experiencias, sugirió Carla con entusiasmo, sintiendo como el fuego del cambio reavivaba su espíritu. Mientras trabajaban en la organización, algo dentro de Verónica se iluminó. Había una energía especial en su entorno, como si todas las voces silenciadas comenzaran a resonar juntas. Sin embargo, en lo profundo de su ser, un presentimiento incómodo la acechaba. ¿Qué pasaría si descubrieran sus intenciones? A medida que se acercaba la noche, la adrenalina no se desvanecía, sino que crecía. Verónica no podía esperar a encontrarse con las demás. Tenía que sentir esa conexión colectiva, elevar sus voces juntas. Pero mientras pensaba en lo que estaba por venir, recibió otra notificación en su teléfono. Era un mensaje inquietante: he escuchado rumores sobre ti, Verónica. No sigas buscando. El corazón de Verónica se detuvo por un instante. ¿Quién envió eso? ¿Cómo sabían lo que estaba planeando? La duda y el miedo regresaron con una fuerza aplastante. ¿Qué estaré desatando al buscar la verdad?, reflexionó, sintiendo el sudor frío en su frente. Sin embargo, el fuego en su interior ardía más fuerte que su miedo. No podía dar marcha atrás. Era el momento de actuar, y así, invisibles las sombras en su mente, Verónica se preparaba para dar el paso hacia un futuro incierto. ¿Tendría el coraje para enfrentar la oscuridad que venía tras ella? Verónica se sentó en la mesa de su cocina, contemplando la luz tenue que se filtraba a través de la ventana.
El mensaje seguía bulliendo en su mente, una advertencia que no podía ignorar. Tomó su teléfono y, con manos temblorosas, escribió: ¿Quién eres? ¿Qué sabes sobre mí? Pero justo antes de enviar el mensaje, se detuvo. No estaba lista para un enfrentamiento. Necesitaba ser más cautelosa, más astuta. Carla llegó de vuelta a la casa, cargando unas cajas de cartón llenas de materiales y folletos que habían recopilado para la reunión. Verónica, estoy emocionada. Vamos a reunirnos con las demás mañana y a darles un empujón, dijo con una energía contagiosa, ignorando por completo la sombra de inquietud que envolvía a su amiga. Sí, claro, murmuró Verónica, tratando de ocultar su creciente ansiedad. La idea de compartir sus pensamientos con otras mujeres la llenaba de esperanza y temor a la vez. ¿Qué pasaría si algunas de ellas se sentían igual que ella? Y si descubrían que estaban metidas en algo más grande de lo que habían imaginado. Al día siguiente, el grupo se reunió en el parque del barrio, un lugar que también había sido escenario de tantas risas infantiles y juegos. Verónica sintió un nudo en el estómago mientras se acercaba. Mujeres de todas las edades y trasfondos estaban allí, compartiendo miradas curiosas y llenas de expectativa. Carla inició la charla: hola a todas. Gracias por venir. Queremos hablar sobre algunas cosas importantes que afectan a nuestro barrio y cómo podemos ayudarnos mutuamente. Verónica, sintiendo que cada mirada se centraba en ella, tomó una respiración profunda antes de aportar su parte. Sé que esta es una conversación difícil, pero tenemos que hablar sobre lo que está pasando, sobre el exjefe de mi mamá y su red corrupta. Sus palabras flotaron en el aire, llenas de nervios pero también con un rayo de valentía. Un murmullo recorrió el grupo mientras las mujeres compartían sus propias experiencias de acoso, intimidación y silencio en el trabajo. Historias desgarradoras salieron de sus labios, y Verónica sintió como cada palabra resonaba en su pecho. Entre esas mujeres había fuerza, un deseo de cambio que palpitaba como un pulso vivo. Durante la reunión, una mujer al fondo, con un cabello rizado y mirada decidida, levantó la mano. Yo también he sufrido en manos de hombres en el poder. Sentí que nadie me creería, pero ahora entiendo que no estoy sola. Cada confesión era un ladrillo que construía la fortaleza emocional del grupo. Verónica pudo ver que, juntas, estaban formando un muro sólido contra la injusticia que habían soportado. El poder de unir sus voces y experiencias se sentía casi tangible, pero al mismo tiempo, la preocupación no la abandonaba. Cada rayo de luz traía consigo la sombra de la advertencia. Escuché que alguien te está vigilando, Verónica, susurró Carla, acercándose con una expresión seria. No estamos listas para lo que eso podría significar. El sudor frío regresó a su frente. La verdad comenzaba a entrelazarse con el miedo, y el miedo, a su vez, con la determinación. A ver a esas mujeres dispuestas a luchar, Verónica comprendió que no solo estaba luchando por ellas, sino por la justicia propia. Al finalizar la reunión, las mujeres comenzaron a hacer planes para el futuro. Pero mientras diseñaban estrategias, alguien se acercó a Verónica, una mujer que la había estado observando. Verónica, creo que tenemos mucho de qué hablar. Hay algo que necesitas saber sobre tu exjefe. La intriga llenó el aire como una nube oscura. ¿Qué secretos revelaría esta mujer? ¿Acaso era la clave para desentrañar la red de la que su madre había hablado? Verónica sintió que su corazón latía con fuerza, anticipando lo que vendría a continuación. Vamos a un lugar donde podamos hablar con calma, dijo la mujer, y el mundo se volvió un torbellino. La búsqueda de la verdad estaba a punto de volverse más peligrosa. ¿Tenía el valor para enfrentar lo que le esperaba? Verónica se sintió como si el aire se le escapara cuando la misteriosa mujer la llevó a un rincón más alejado del parque. El murmullo del grupo se desvanecía a medida que su curiosidad se transformaba en inquietud. ¿Qué podía revelar esta extraña que parecía saber más de lo que mostraba? Su mente, llena de preguntas, no lograba hallar respuestas. Una vez alejadas, la mujer, de unos 40 años, con un aire de sabiduría en su rostro, se quedó mirando a Verónica con intensidad. Mi nombre es Isabel, dijo con voz suave pero firme. Conocí a tu madre. Ella siempre fue una mujer fuerte, pero esa fuerza también la hizo un blanco. Las palabras de Isabel atraparon a Verónica como un rayo. ¿Qué quieres decir?
¿Qué pasó? Preguntó, su voz no era más que un susurro, casi temiendo que el aire la delatara. Isabel tomó un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Tu exjefe ha estado manipulando a las mujeres en su círculo, asegurándose de que nadie hable. Puede que parezca un hombre poderoso, pero su imperio se basa en el miedo. Tu madre tuvo sus sospechas, y eso la llevó a tomar decisiones que le costaron caro. Verónica sintió que su corazón golpeaba en su pecho. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en su mente. ¿Sabes qué fue exactamente lo que le pasó? ¿Lo que realmente sucedió con ella? La ira y el dolor retumbaban en su voz, pues cada palabra parecía recordar la pérdida y el sufrimiento que había sentido. Isabel asintió. Sé más de lo que te imaginas. Estaba en contacto con varias mujeres que, como ella, fueron víctimas de su abuso de poder. Se formó un grupo, pero nunca completamos lo que planeamos. Tu madre fue muy valiente, y por eso, puso en peligro su vida. Pero hay más. Más. ¿Qué más puede haber? La voz de Verónica temblaba entre la frustración y la necesidad de cerrar las heridas abiertas. Está detrás de esas cartas que recibiste. La amenaza que te hicieron no es solo un juego. Es real y está más cerca de ti de lo que piensas. El frío recorrió la espina dorsal de Verónica. Recuerdos de la carta que había encontrado la noche anterior inundaron su mente. Algo en su interior se tambaleó. ¿Qué debería hacer? No puedo permitir que eso continúe. Y menos que me arrastren a mí en esta locura, gritó, el pánico comenzando a tomar forma. Su valor, que había crecido durante la reunión, se desmoronaba a la luz de la nueva información. Isabel la miró con empatía. Tienes dos opciones, Verónica. Quedarte callada y dejar que continúe el ciclo, o usar lo que sabes y lo que tienes a tu alrededor para luchar. Este grupo, estas mujeres, son el comienzo. Pero necesitas estar dispuesta a arriesgarlo todo. Mientras las palabras de Isabel impactaban como un trueno, la mente de Verónica se agitaba con fervor. Se dio cuenta de que la lucha no era solo por su madre, sino por todas las mujeres que habían sido silenciadas por miedo. ¿Estás conmigo?, preguntó Isabel, extendiendo su mano. Verónica dudó y luego, con una determinación renovada, tomó su mano. Estoy lista. Pero en ese mismo instante, en la distancia se escuchó un ruido, un motor acercándose. Verónica y Isabel se giraron para ver a un automóvil oscuro detenerse cerca del parque, con las ventanas tintadas. Algo en su interior hizo que su corazón se detuviera. Rápido, tenemos que escondernos, dijo Isabel, comenzando a moverse en la dirección opuesta. Verónica la siguió, sintiendo cómo su valentía se mezclaba con la adrenalina. El juego había comenzado, y ya no había vuelta atrás. ¿Qué harían ahora? Las sombras de su pasado la seguían, y el futuro ocultaba tanto amenazas como promesas. ¿Lograrían esquivar el peligro que se acercaba, o era demasiado tarde para prepararse para la batalla? El eco de las risas y los murmullos en el parque se transformaron en un murmullo temeroso. Verónica y Isabel se ocultaron detrás de unos arbustos, sintiendo la adrenalina pulsar en sus venas. Aquella sombra amenazante, el coche oscuro, pulsaba con una maldad palpable. El deseo de protegerse y la urgencia de hacer algo se entrelazaban en su corazón. Verónica, hay que actuar rápido, susurró Isabel, su mirada fija en el vehículo. Si ese hombre está aquí, podrían haber más. La realidad se apoderó de Verónica, ya no se trataba solo de su antigua vida, sino de una lucha mucho más grande, una lucha por la verdad y la dignidad de todas las mujeres silenciadas. Debemos reunir a las demás, dijo Verónica, el temor de un posible ataque inundando su mente. No estamos solas en esto. Juntas somos más fuertes. Mirando a su alrededor, vio a las mujeres que habían compartido su historia en la reunión, y se dio cuenta de que su comunidad estaba forjada en un lazo de valor y esperanza. Ambas se escabulleron con cautela, y el corazón de Verónica latía con emoción y miedo a la vez. La plaza ya no era solo un lugar de encuentro, era su fortaleza, su hogar, y había que defenderlo. Cuando pudieron salir del parque, Verónica sacó su teléfono, temiendo el posible sonido del mensaje que llegó hace un momento. He escuchado rumores sobre ti. Sin pensarlo, compartió la nota con Carla,
necesitamos reunir a todas las mujeres en la plaza. Puede que estemos en peligro. Mientras el mensaje se enviaba, una ola de determinación inundó su ser. Verónica pensó en las historias compartidas, el apoyo inquebrantable de esas mujeres que también habían sido heridas. No estaba sola. Quien intentara derribarla se enfrentaría a algo más grande, a una red de voces empoderadas. Apenas llegaron a la plaza, Verónica tomó el micrófono que habían usado en la exposición anterior. «Amigas», gritó a través de la multitud, su voz resonando con poder. «Lo que tenemos hoy es más que cerámica, es nuestro futuro. Hay quienes quieren callarnos, pero no lo permitiré. Estoy aquí por cada una de ustedes». Las mujeres comenzaron a agruparse, reconociendo la gravedad en su voz. Verónica sintió que un torrente de fuerza recorría su cuerpo. Nos han hecho sentir pequeñas, invisibles, pero hoy nos levantamos juntas. Hoy es nuestro momento. Con cada palabra, sus preocupaciones se desmoronaban, revelando una visión clara de lo que debía hacerse. Contó la historia de su madre y cómo sus esfuerzos habían sido desestabilizados por aquel hombre. Contó sobre Isabel, y cómo era el momento de rebelarse contra la opresión. Hoy no solo luchamos por nuestra cerámica, luchamos por nuestras vidas, por nuestras voces, por nuestro derecho a ser escuchadas y respetadas, exclamó Verónica, viendo cómo cada mujer respondía. Sus ojos brillaban con determinación, y el aire se llenó de un clamor solidario. «Yo no tengo miedo», dijo Estefania, levantando la mano. «Juntas podemos enfrentar a ese hombre. Sabemos lo que somos y lo que valemos». El clamor de aprobación creció en la multitud, y Verónica sintió que la esperanza invadía el espacio. Su corazón latía fuerte, comprendiendo que la verdadera lucha era por su dignidad, por la dignidad de todas. De pronto, un ruido de motor en el fondo captó su atención. El coche oscuro había llegado a la plaza. El aire se llenó de tensión. Pero esta vez no tenían miedo, estaban listas. Los hombres del auto se acercaron, sus miradas despectivas todavía no podían perforar la unidad de la comunidad. Con un susurro, Verónica se dirigió a la multitud: «Hoy nos defendemos, por nosotras y por cada historia que representamos». El exjefe bajó del coche, con la arrogancia que había demostrado antes. «¿Qué piensan hacer? ¿Creen que su resistencia va a cambiar algo?», dijo, su tono burlón resonando. Verónica se dio cuenta de que su voz no temblaba. Con el apoyo de su comunidad, se aproximó un paso hacia él. «Estamos aquí para reclamar lo que es nuestro. No tienes poder sobre nosotras». La multitud comenzó a vitorear, juntos, creando un mar de energía en el aire. El hombre retrocedió, sintiendo que su valentía se desvanecía ante el eco de mujeres empoderadas. «No se lo permitan», replicó, pero incluso sus palabras no tenían peso. La risa y el canto se tornaron en un grito que tembló en la plaza. «¿Quieres despreciarnos? Aquí hay más que cerámica. Hay fuerza, hay unidad. No nos callarás», gritó Verónica. Las mujeres levantaron sus piñas al aire, sintiendo el poder fluir entre ellas. En un momento, un cambio en el aire fue palpable. La comunidad, unida y fuerte, comenzó a rodear al exjefe, convirtiendo sus risas burlonas en murmullos de incertidumbre. «Ya no tememos», gritó una mujer desde el fondo. «Estamos listas para luchar». Verónica sonrió al ver cómo su comunidad había renacido en aquella plaza. El sol se ocultaba en el horizonte, iluminando sus rostros con una calidez renovada. Había transformado su lucha no solo en resistencia, sino en un símbolo de esperanza. Aquella batalla no terminó con un grito, era solo el inicio de un cambio despuntando en el corazón de cada mujer presente. Y lo mejor, ya no estaban solas. Mientras el viento soplaba con fuerza, Verónica miró hacia sus compañeras. En sus ojos brillaba una luz inquebrantable, reflejando la fortaleza de sus historias compartidas. Sabía que lo que habían construido era solo la primera chispa, y que juntas podrían encender un fuego que iluminara cada rincón de su comunidad. Último golpe en su pecho. Esta historia apenas comenzaba. Para aquellos que han llegado hasta aquí, es momento de unirse con nosotros. Suscríbanse ahora para no perderse las próximas historias inspiradoras.
Si este capítulo te ha tocado el corazón, deja un like ahora para que más personas escuchen estas voces que están despertando. Comenta aquí abajo sobre tus sentimientos al respecto y comparte esta historia con al menos 5 amigos que también necesitan ver este viaje de transformación. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Juntas somos más fuertes.